Y bueno, hemos sabido en las últimas horas que el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores han llegado a un acuerdo para alcanzar en un plazo de un poco más de un año un salario mínimo de 500.000 pesos, que era la meta que el gobierno se puso al llegar. Se adelanta esta meta, no es de un día para otro, ayer se lo decíamos, se lo señalábamos, va por partes y además está indexado o eventualmente condicionado a determinados algoritmos de inflación que se vayan produciendo, pero llegar a julio del 2024 a los 500.000 pesos. Es una noticia que suena muy bien, que hay muchas personas que estarán muy alegres, pero que tiene matices, que hay algunas personas que dicen que puede generar eventualmente algunos contratiempos, algunos daños, puede generar impactos negativos. Veamos de qué se trata. Eduardo del Solar es presidente de APYME y de Convergencia de Gremios Pymes. Eduardo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad que, yo represento a la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, pero además yo vengo del mundo de los proveedores de la salud, porque como gremio integramos la convergencia y yo soy el director ejecutivo de los proveedores del Estado en la salud. El tema este del salario mínimo, la verdad es que nosotros nos enteramos por la prensa que ya estaba todo listo. Aquí hubo una conversación entre la CUT, que representa el 17% de los trabajadores, y el gobierno. Estuvimos ajenos a esto de la discusión, las empresas pymes. Hay que aclarar también que las pymes no se sindicalizan. Normalmente los dueños de las pymes son trabajadores y son una parte importante de la composición de la empresa. Por lo tanto, su representante legítimo no es la CUT, sino que son los gremios pymes, donde ellos se asocian. Sí, Eduardo, para ir quedando claro, tú me dices que el 17% de la fuerza laboral chilena está representada a través de la CUT y lo que ustedes, a través de las pymes, están más atomizados en distintas asociaciones multigremiales gremiales que no han sido consideradas en esta conversación. Así es, así es. Nosotros nos invitaron el día viernes para decirnos que íbamos a hablar del salario mínimo y se nos dio una invitación para el día miércoles, que es mañana, y nos encontramos el lunes con el anuncio del gobierno que ha llegado a un acuerdo, que el que tú mencionabas, llegar a julio del 2024 con 500.000 pesos. Y la verdad, nosotros participamos el año pasado en lo del salario mínimo y tuvimos subsidios, subsidios que terminaron el 31 de marzo, y reconocemos el legítimo derecho de los trabajadores a optar a sueldos más justos, a tener un reajuste, pero también estas cosas hay que hacerlos con cautela, y que decía ser el gobierno de las pymes, hemos tenido un sinnúmero de problemas. Tuvimos un año 2022 muy grande, muy estrecho económicamente, todo el país lo conoce, con una inflación alta, con un dólar volátil y disparado. Tuvimos bajas en los mercados, veníamos saliendo de una pandemia, y hoy día los que negociamos con el Estado incluso bajaron la plataforma del pago automático, que eso perjudica tremendamente a las pymes. O sea, con este gobierno las pymes han sido, la verdad, Eduardo, que bastante... como se dice en deporte, a bote pronto, así rápidamente uno puede decir, ¿quién podría negarse a que el salario mínimo suba? Es una buena noticia. Muy buena. Claro, pero tiene matices, pues, tiene consecuencias. En economía nada es inocuo, no hay ninguna medida inocua. Se mueve algo aquí y afecta positiva o negativamente en otros lugares. Ustedes son críticos. ¿Qué puede o a quién puede afectar, en qué medida y por qué un aumento del salario mínimo a 500.000 pesos de aquí a un poco más de un año? ¿Cuáles podrían ser los eventuales efectos negativos? ¿Por qué habría que tener cuidado? Los efectos negativos son, primero que nada, porque las pymes han tenido un deterioro en sus ingresos producto de la inflación. Han tenido una baja de mercado producto de esto.
han tenido, los que negociamos con el Estado, llevamos un año sin reajustabilidad en los contratos. Acuérdate que tú haces un contrato y el Estado no reajusta los contratos. Entonces, nos vemos enfrentados que tenemos que subir los sueldos de las personas. Por otro lado, vamos a bajar a las 40 horas. Vamos a tener que ajustar un montón de cosas. Y la verdad que las pymes no están en condiciones de esto. Y nosotros lo que esperamos mínimo es que recibir una subvención del Estado por esta diferencia de este alza. Nosotros creemos que es legítimo el aumento de los salarios, pero no lo podemos absorber desde las pymes. Sinceramente no lo podemos hacer. Entonces, nos hubiera gustado estar más en la discusión con el gobierno. Y en la discusión, Eduardo, ¿qué hubiesen planteado ustedes distinto? Nosotros hubiéramos planteado, primero, que estos 500.000 pesos estaban propuestos para fines del gobierno de Boric. O sea, y nosotros vemos una lectura de que esto se adelantó un poco para bajar la presión de todo este ambiente que hay hostil de la seguridad. ¿Ah? Entonces, vamos a ponerle un poquito de condimento a esto, acercando el salario mínimo. Hubiéramos esperado tener una conversación como la que tuvimos, franca y directa, que fue la del año pasado, donde nos plantearon subir los sueldos bastante y se nos planteó una bonificación para las empresas durante ese periodo de las empresas que facturaban, digamos, bajo la 25. Eduardo, y usted dice, esta medida estaba planteada para el final del gobierno del presidente Boric, sin embargo se adelanta para julio del 2024, donde va a estar cumplido prácticamente recién, un poquito más de 2 años de gobierno, o sea, la mitad del periodo. Así es. Ustedes, en principio, cuando se planteó para el final del periodo presidencial del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, ¿ustedes estaban de acuerdo? ¿Las pymes eran capaces de absorber esas alzas? ¿Ustedes están preocupados en qué? ¿En el adelantamiento o en los 500.000 pesos con la realidad que tienen? No, nosotros estábamos preocupados de que esto iba a ser a un plazo más largo y había un tiempo para que las empresas se repusieran de los problemas que traen de arrastre. Las pymes vivimos 2 años de pandemia, apretados y encerrados en las casas, endeudándonos con los FOGAPE, endeudándonos con varias cosas para poder subsistir. Entonces, obviamente que el ir a los 500.000 pesos en un plazo más largo nos permitía tener un plazo también más largo de ajuste en las empresas, ¿ah? Tanto en la planilla como en los ingresos, porque la verdad que esto también siempre, cuando hay estos aumentos, las empresas tienen que ajustarse en el personal de acuerdo a lo que pueden pagar. Claro, ¿hay posibilidades de que haya pymes que tengan que despedir gente eventualmente porque no puedan aumentar el salario mínimo hasta 500.000 pesos o eso no lo ves posible? ¿Puede afectar al empleo? Yo creo que sí. Yo creo que si no hay una subvención, claramente hay un problema. Hay un problema que muchas pymes van a tener que, por lo menos, bajar a alguien. La verdad que la pandemia trajo un reajuste en la empresa, un acomodamiento en que todos prepararon su personal de acuerdo a lo que se podía pagar con lo que se estaba generando. Entonces, si le hace un cambio hoy día, probablemente habrá que sacar 1 o 2 para poderlo absorber. ¿Cómo se suma esto con algo que mencionaste recién, la ley de 40 horas, que también es progresiva, no es de un día para otro, es en 5 años y bajando 1 hora cada 2 años para hasta llegar a las 5 horas menos, digamos, a las 40? Así es. Mira, la ley de 40 horas trae una cosa que es buena para los trabajadores, que van a tener más tiempo para estar con su familia, pero tenemos que tener claro que la mayoría de los trabajadores, y sobre todo en las pymes, los trabajadores trabajan horas extras para tener un ingreso un poco mayor. Por lo tanto, esta ley de 40 horas impide el trabajo de horas extras. Entonces, va a haber afectado en la gente que no va a poder trabajar horas extras y el ingreso va a afectar. Y eso va a traer también encadenado a que los trabajadores van a querer negociar con el empleador para poder recuperar eso que pierden, ¿ya? Y ahí viene otro problema. ¿Cuál? El problema es que no se le puede subir el sueldo. ¿Por qué no se puede subir el sueldo? Dice, porque si no aumentan las ventas, por si no les va bien. Claro, porque si tú no vas a trabajar más, no vas a poder hacer
más productividad en ese minuto que lo que hacías con horas extra. Y claro, va a ganar lo que tu sueldo y no va a tener el acceso a la hora extra. Todos estos problemas que ustedes están planteando desde las pymes, que es una ¿qué porcentaje de empleo están las pymes? Porque se dan muchas variables. ¿Ustedes cuáles tienen? ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral chilena son ustedes, las pymes? Y un porcentaje de las pymes son más de 1.300.000 empresas. ¿No? Ya. ¿Y empleo en porcentaje de la fuerza laboral? Yo diría que entre el 70-75% las pymes están en el... ¿Tú ves un riesgo allí? Si lo ves tú, lo ve tu gremio. Si lo ve tu gremio, también lo verá el ministro, el gobierno. Me imagino que esto todavía, este salario mínimo tiene que discutirse en el Congreso. Me imagino que ustedes estarán trabajando allí para conversar con los parlamentarios, hacer ver su realidad. ¿Cuáles son los espacios de solución que ven ustedes de aquí en adelante, Eduardo? Mira, yo creo que aquí hay que tener una conversación franca, como la tuvimos el año pasado con el Ministerio de Economía, y lograr acercarnos en una subvención para las empresas que se ven más afectadas con esto. ¿Ah? Yeah. Yo no digo a todas las pymes, pero sí a las que se ven más afectadas. Y si no es ahí ese espacio, habrá que hacerlo en el Parlamento, que es el lugar donde yo creo que vamos a tener mejor resultado. Eduardo del Solar, presidente de APYMES y Convergencia de Gremios PYME, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos a conocer cuál es su punto de vista en un tema que todavía le falta discusión, le falta masticar, le falta debatir, pero es bueno tener los antecedentes de todas las partes. Eduardo, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Gracias, Matías. Muy amable. Que te vaya muy bien.